Muy buenas noches, chicos. Soy la profesora Fabiola Ramírez. El día de hoy vamos a iniciar nuestra primera retroalimentación de su autoevaluación de la unidad 1. Les voy a presentar mi pantalla y ahorita se está compartiendo. Ahí está. Recuerden que en esta unidad el objetivo o el resultado era que al finalizar la sesión o al finalizar la unidad, ustedes fueran capaces de aplicar estrategias para la comprensión de textos orales, identificando algunos géneros discursivos orales. Recuerden que hemos trabajado 3 tipos de géneros discursivos orales. Todos ustedes han tenido 2 semanas para rendir su autoevaluación y los resultados han sido estos. Miren, he seleccionado los 3 mejores promedios. Y en cuanto a, a la pregunta referida a clasificación de géneros, se obtuvo un promedio en general de las secciones de 1,69 puntos. O sea, de 2 puntos en promedio se llegó a 1,69. En género discursivo, uno de los tipos de género discursivo simple o académico se llegó también a 1,63. Y en los aspectos de una conferencia académica en 1,26. Entonces, ¿qué ha permitido llegar a estos resultados? Es bueno que ustedes se tomen ahorita, mientras están mirando el video, unos segundos para reflexionar y ver, ¿no? ¿Qué fue lo que hice bien? ¿Qué puedo seguir haciendo bien en la segunda parte del curso, que es la unidad 2, que comenzó el día lunes? Y sobre eso les quiero dar algunas indicaciones o reforzar algunos temas que ustedes ya han venido trabajando bien, y es referida a la pregunta de la clasificación de los géneros discursivos según Backlund. Esta fue una de las respuestas más acertadas y ustedes marcaron muy bien, ¿no? A ver, preguntémonos, ¿cuáles son? Recuerden que hablábamos de 2 tipos, los simples y los complejos, no académicos y académicos. Y precisamente esa es la respuesta B, ¿no? Los simples, primarios o no académicos, recuerden que habíamos hablado que eran aquellos que buscaban una respuesta inmediata y que generalmente se desarrollaba en contextos coloquiales, familiares, ¿no? Una conversación, por ejemplo, es un discurso de tipo simple, no académico. En cambio, aquellos discursos complejos, ¿correcto?, que se dan en ciertos contextos más formales, son llamados complejos o son discursos complejos o académicos. Entonces la respuesta era la B. Y sí, ha habido un porcentaje significativo de estudiantes que marcó esta respuesta. Otra de las respuestas en las que ha coincidido la mayoría es esta referida a que identifiquen en qué género discursivo se ubica. Oye, ¿por qué no contestas? ¿No? Miren, abreviación, y lo que busca es una respuesta inmediata. Independientemente que el mensaje fue eliminado, sí hubo una respuesta inmediata. Entonces, estamos frente a un discurso simple, primario o no académico, ¿no? También fue el porcentaje de calificación sobre 2 puntos fue de 1,63 en esta pregunta, ¿no? Más de la mitad. Perdón. Y aquí les preguntan, ¿qué característica no corresponde a la videocolumna? Bien, se emite una opinión sobre un tema coyuntural. Recuerden que la videocolumna, que es un tipo de género discursivo académico oral, sí emite una opinión sobre un tema coyuntural. Un tema coyuntural es un tema de actualidad, bien, y que admite una polémica, o sea, posturas a favor y en contra. Entonces, sí es una característica de la videocolumna. Versión audiovisual de un artículo de opinión. Recuerden que hablábamos en clases que una videocolumna equivale como a un editorial, ¿no?, en la prensa o en los textos escritos, o un artículo de opinión. Bien. ¿Presenta fundamentos o argumentos? Claro que sí, porque si yo estoy presentando un punto de vista o una opinión, la debo respaldar con argumentos.
Me presenta una opinión no fundamentada. No, pues no puede ser, ¿no? Si es la C, la D no es la correcta. Entonces, aquí la respuesta era la D. Una videocolumna sí presenta una opinión fundamentada. Y fue precisamente en una de las preguntas que sí hubo un porcentaje un tanto mayor de error, pero en el que la mayoría identificó la respuesta correcta, la D. Bien, veamos ahora. Vamos con los desaciertos. Son algunos temas que es necesario retroalimentar para mejorar nuestros aprendizajes. Y nuestros porcentajes igual sobre 2, el más bajo ha sido el de 0,73, que era identificar las características de la entrevista académica, ¿no? Después en 0,83 no llegamos a 1 al identificar los elementos de la videocolumna y 1,07 los tipos de géneros discursivos orales. Nuevamente, ¿qué pasó? ¿Qué hicimos? ¿Qué tenemos que mejorar para subir esta calificación, ¿no? Para mejorar nuestra calificación en referida a este tema. Recordemos algunas de las preguntas y con esto vamos a ir recordando también algunas ideas puntuales sobre estos aspectos que hace un momento les mencioné. En la pregunta referida a características de la entrevista académica dice, ¿cuál de las siguientes opciones no es una característica? Bien, a ver, recuerden ustedes, ¿cuál marcaron ustedes? Dice, ¿cuál no es una característica? Si estamos hablando de una entrevista académica, recordemos que las temáticas son de tipo académico. Expresa una opinión, en algunos casos sí expresa una opinión. Es un diálogo dinámico pero estructurado, por supuesto. Una entrevista académica sí es un diálogo estructurado, planificado, las preguntas ya están determinadas, bien, ya está organizado. Es formal, sí es formal. El entrevistador y entrevistado deben tener experticia, por supuesto, porque si es una entrevista académica, yo como entrevistado tengo que tener experticia en la entrevista y en las técnicas de la entrevista y conocer la temática sobre la que voy a entrevistar. Y obviamente mi entrevistado tiene que ser un experto en la temática sobre la que le estoy preguntando. Entonces la única que nos queda y que contradice también a la vez es la E. Esta no es una característica. La entrevista académica no es espontánea. Otro tipo de entrevista informal sí puede ser espontánea, pero esta no. La respuesta era la E. Es la E. A ver, conozcamos los elementos de la videocolumna en este ejemplo. Esta también fue una de las preguntas que más complicaciones les trajo. Dice, miren, Marta es una estudiante de primer año de la universidad que debe analizar una videocolumna como parte de una actividad calificada. ¿Qué aspectos debe atender para analizar adecuadamente la videocolumna? Debe identificar el contexto, la situación problemática y la reflexión final. Recuerden que estamos frente a una videocolumna. Bien, una videocolumna hemos dicho que equivale a un artículo de opinión. Es una postura con fundamentos. Entonces, en función de esa definición, debemos identificar cuáles son los elementos de la videocolumna. Entonces, una videocolumna tiene postura o tesis. Bien, y esa tesis se sustenta en argumentos o razones. Entonces, tenemos tesis, argumentos y obviamente giran en torno a un tema que tiene que ser polémico. Entonces, la correcta era la C, ¿no? Debemos identificar el tema, la tesis defendida y los argumentos. El tema, porque, perdón, es sobre ese tema que yo voy a emitir una postura, opinión o tesis. Y los argumentos porque van a sostener mi tesis. Por ejemplo, si yo voy a discutir sobre la legalización del aborto, ¿no? El tema es la legalización del aborto. La postura es mi opinión. ¿Estoy a favor o estoy en contra? Bien.
A favor es una, en contra es otra. Son puntos encontrados. El por qué es la razón, ¿no? Estoy a favor del aborto para proteger la integridad de la mujer. O estoy en contra del aborto, de la legalización del aborto, perdón, porque implica un asesinato, ¿no? O dar muerte a una persona, o es un caso de homicidio. Ambas tienen razones, argumentos en los que sustentan su postura. Esos elementos son necesarios considerarlos al momento de analizar una videocolumna. Otra de las preguntas tiene que ver con los tipos de géneros discursivos orales. Recuerden que nosotros hablamos de 3 tipos de géneros discursivos orales: la videocolumna, la conferencia académica y la entrevista académica. Aquí lo que les presentaban esta señorita era una entrevista a José Miguel Vidal. Bien, se hablaba acerca de la discriminación, ¿no? Y precisamente era una entrevista sobre una temática académica, ¿no? De interés académico. Entonces la respuesta que debieron marcar aquí fue la E. Muy bien. Entonces yo espero que estos elementos les hayan servido para que este video les sirva para que ustedes puedan corregir algunas ideas que tenían equivocadas o mejorar sus aprendizajes y para reforzarlos también. Hay 2 temas que hemos trabajado en esta autoevaluación, esta retroalimentación de la autoevaluación 1, que son los géneros discursivos, y recuerden que esta es una clasificación que según Bachdin los textos se clasifican en académicos o con textos complejos y no académicos o textos simples. Esa es la clasificación de Bachdin. Y el otro tema son los géneros discursivos orales, que son 3, ¿no? Ya les dije, la entrevista académica, la conferencia académica y la videocolumna. ¿Bien? Entonces, eso ha sido todo por hoy. Les agradezco mucho su atención y nos vemos pronto en clases.